primera clase de Derecho Empresario 2. Como están viendo en pantalla, estos son los profesores que vamos a estar a cargo de este curso o comisión número 3. Fundamentalmente los temas que a mí me corresponden, como habrán visto en la planificación, son aquellos referidos a contratos. Así que hoy vamos a empezar hablando de los contratos en la actividad empresaria y fundamentalmente del nuevo paradigma contractual. Va a después hablar de los distintos tipos de contratos que hoy están regulados en el Código Civil y Comercial de la Nación. Recordarán que el Código Civil y Comercial de la Nación está organizado en un título preliminar y 6 libros, y los temas que nosotros tratamos en esta materia están en el libro tercero de los derechos personales, que como verán abajo de la filmina se divide en 5 títulos. Nosotros vamos a estar trabajando con el título tercero y el título cuarto. Vamos a recordar un poquito cosas que nosotros ya veíamos, vimos el año pasado en Empresario 1, que es partiendo de la definición de contrato. Recuerden que contrato fundamentalmente es un acto jurídico bilateral. Cuando un acto jurídico era bilateral, porque se necesitaban 2 o más partes para poder configurar el acto. Y la definición está en el artículo 957, que dice: contrato es el acto jurídico mediante el cual 2 o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir, extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. He resaltado acá 3 cuestiones: que se trata de un acto jurídico, que se requiere consentimiento de ambas partes y que lo que se regula son cuestiones de carácter patrimonial, porque las cuestiones que no son de carácter patrimonial no pueden ser los acuerdos, que sí hay de cuestiones que no son de carácter patrimonial, no son contratos, sino que son convenciones. Es un contrato bilateral entre vivos y de carácter patrimonial. Es importante para hablar de lo que llamamos el nuevo paradigma en contratos, que viene a partir de que se pone en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Qué significa el nuevo paradigma? Para conocer el nuevo paradigma tenemos que conocer cuál era el paradigma en el Código de Vélez, que fue el Código Civil que nos rigió precisamente hasta el año 2015, desde fines del siglo XIX. En el Código de Vélez estaba todo lo que era la teoría de los contratos, estaba basada en la absoluta libertad contractual, porque se partía del concepto de que los contratantes eran libres e iguales. Y al ser libres e iguales y al generarles libertad contractual, el Estado no tenía ningún interés en producir injerencias en la teoría de los contratos, sino que estaba todo regulado por lo que los contratantes decidían en el marco de su libertad contractual. ¿A qué le llamamos el principio de autonomía de la voluntad? El principio de autonomía de la voluntad consiste en considerar que toda persona solo puede obligarse en virtud de su propio querer, libremente manifestado. Solo la voluntad de un sujeto de derecho es apta para producir obligaciones. En el campo de la teoría contractual, la autonomía de la voluntad está basada en 2 libertades, que son la libertad de contratar y la libertad contractual. La libertad de contratar, acá lo dice muy bien Lorenzetti, dice: libertad significa que ambas partes pueden elegir entre contratar o no. Esa es la primera libertad. Yo decido si quiero generar un contrato de compraventa, si quiero celebrar un contrato de leasing, un contrato empresarial. Es una decisión que yo tomo como persona humana capaz, y la primero que hago, decido si quiero o no quiero contratar. La segunda etapa, porque yo puedo querer contratar, pero no puedo no querer contratar bajo cualquier condición contractual. La segunda es disponer el contenido del contrato. Dice: bueno, yo estoy dispuesto a vender si se me paga el contado. Y al contrario, yo comprador, estoy dispuesto a comprar si se me otorga un plazo para el pago. Es decir, esa es la segunda libertad, que la llamamos la libertad contractual.
En el nuevo paradigma de los contratos, lo que aparece es que esa autonomía de la voluntad contractual, no la autonomía de la libertad de contratar, que esa es libre y no puede ser jamás restringida, salvo por cuestiones de utilidad pública, como se trataría de las ventas por expropiación. En el resto, el sujeto de derecho, la persona humana o la persona jurídica, dentro de los límites de su capacidad, debe decidir si quiere o no quiere contratar. Pero lo que al Estado sí le interesa es, en algunos casos, ponerle límites a la voluntad contractual. ¿Qué es lo que dice el nuevo código o cuál es la filosofía del nuevo código? La filosofía del nuevo código es considerar de que esta autonomía en algunas circunstancias no puede ser ilimitada, sino que por distintos motivos que los vamos a ir viendo, tiene que haber un límite a esa autonomía de la voluntad. Y que estarían fundamentalmente constituidos por la ley cuando hay una norma jurídica, una disposición que restringe esa autonomía de la voluntad. Pensemos, por ejemplo, en el contrato de locación de vivienda o de inmuebles, en donde yo no puedo hacer lo que quiero, sino que hay algunas pautas que me vienen dadas por la legislación, como el tiempo de los contratos, el valor del depósito, etcétera, etcétera, que están impuestas por la ley. La segunda tiene que ver con el orden público, es decir, hay algunos contratos a los cuales le interesa, afectan al orden público y también tienen que estar regulados. Y por supuesto, como cualquier otro acto jurídico, la moral y las buenas costumbres también condicionan al contrato que no deja de ser un acto jurídico. La otra cosa es que en este nuevo paradigma, el Código Civil y Comercial le da más activismo al juez. Entonces, el juez puede, dentro del análisis contractual, puede modificar el contrato cuando sea pedido por las partes o una de las partes, cuando lo autorice la ley o cuando de alguna manera afecta efectivamente el orden público. Bien, acá volvemos entonces a los nuevos paradigmas, la comparación entre un código y otro. En el código de Vélez los contratos se llamaban paritarios. El contrato paritario es aquel que, como lo dice la Filmina, los contratantes son libres y son iguales. En el nuevo código vamos a encontrar tres tipos de contratos regulados. El primero, que son los discrecionales o paritarios, que no es que han dejado de existir, siguen existiendo dentro del código. Y hay dos que sí son aquellos en los cuales el código limita la autonomía de la voluntad, que son los llamados contratos de adhesión y contratos de consumo. Lorenzetti, que es el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que estuvo a cargo de la comisión redactora del proyecto del Código Civil y Comercial de la Nación y que ha escrito voluminosamente en temas de contratos, dice que uno de los paradigmas que incorpora este código es el considerar que hay un sujeto que puede actuar en condiciones igualitarias con otros. Esos son los contratos discrecionales o contratos paritarios. No se considera que ambas partes están en igualdad de poder y que la discusión que tienen está dada exclusivamente en función de sus intereses. Con otros en los cuales uno de los contratantes es más débil y precisa de mayor tutela. Lo que el derecho ha venido asumiendo como una realidad es que cuando una de las partes o un sujeto dentro de la relación jurídica es más débil, el derecho tiene que darle más garantías para tratar de equiparar ese poder y que no haya de parte de quien tiene una posición dominante un abuso con relación al otro. Entonces, dice igualdad de los iguales y desigualdad con normas de protección. Es lo que llamamos la discriminación positiva, que le generamos una protección al débil para que disminuirle esa debilidad.
Como lo decía recién, entonces los contratos vamos a encontrar los tres: los discrecionales paritarios, los contratos de adhesión, los contratos de consumo. La verdad que lo que el código vuelve a decir en 958 parte de que las partes son libres, pero dice cuáles son los límites, como ya lo hemos visto. Vamos a partir del primero, que es lo que llamamos los llamados contratos de adhesión. Los contratos de adhesión han existido siempre. La diferencia es que ahora el código los regula, porque esta regulación de los contratos de adhesión que no existían, vino dada por la propia jurisprudencia. Eran los propios jueces que a través de sus fallos le fueron poniendo a estos contratos que parecían paritarios pero que no lo eran, ciertas limitaciones que ahora se regulan en el código. ¿A qué llamamos el contrato de adhesión? El contrato de adhesión es aquel contrato en el cual hay cláusulas predispuestas. ¿Qué significa esto? Significa que la mayor parte de las veces los contratos de adhesión están impresos, son un formulario en el cual un contratante le ofrece ese contrato que ya está preimpreso al otro contratante. ¿Qué es lo que el otro contratante puede hacer? ¿Puede modificar las cláusulas contractuales? No puede modificar las cláusulas contractuales. Tiene que adherir a lo que le están proponiendo. Por eso se llaman contratos de adhesión o contratos con cláusulas predispuestas. En realidad es muy común esto, ¿no? Es decir, cuando nosotros vamos a un banco y sacamos una cuenta corriente bancaria, cuando adherimos a un servicio telefónico, un servicio de internet, o cuando compramos un plan de ahorro, no sé, de un auto, a nosotros nos dan un formulario donde están todas las cláusulas predispuestas. Yo pierdo mi libertad contratar, no, yo mantengo mi libertad contratar. Yo decido si contrato el servicio, decido si contrato el servicio de cuenta corriente, si compro el plan de ahorro. Lo que he perdido es mi libertad contractual. Yo no puedo discutir las cláusulas contractuales. Yo no le puedo decir, no, mire, si hay resolución, esta cláusula no la quiero que en vez de pagar del 1 al 10, yo quiero pagar del 15 al 20, no quiero estos intereses en el caso de mora. Esto no lo puedo discutir porque ya está preimpreso. ¿Qué es lo que pasaba con los contratos de adhesión? Con los contratos de adhesión pasaba que esto de que uno proponía y el otro aceptaba, primero era muy famoso lo que llamábamos la letra chica del contrato. Se cambiaba la tipografía de aquellas cláusulas que eran más lesivas del contratante desprotegido, ¿no? Del contratante que se adhería. Porque la verdad es que la gente tiende, cuando es un formulario, tiende a no leer. Y cuanto más pequeña es la letra, menos lo leía. O sea, pasaba por alto aquellas cuestiones que en realidad debían estar resaltadas porque eran las que eran más contrarias a su interés. Entonces, ¿qué hace el Código Civil y Comercial? Primero define en el artículo 984 a qué se llama el contrato de adhesión. Y después le pone algunos requisitos, precisamente para limitar la autonomía de la voluntad de ese contratante con poder y que no abuse de ese poder. Dice, deben ser comprensibles y autosuficientes, es decir, no tiene que haber cláusulas ambiguas que den interpretaciones variadas. La redacción debe ser clara, completa y fácilmente legible. ¿Y qué es lo que dice? Dice, tampoco se puede decir como lo digo en el anexo, o como lo digo en el otro, o como lo digo en el reglamento. Es decir, no se puede derivar del contrato a otros documentos que no estén incluidos en el contrato. Y acá que está diciendo que es aplicable a la contratación telefónica, electrónica y similares. ¿Qué otra cosa nos dice? Nos dice las cláusulas ambiguas. Si hay una cláusula ambigua, la vamos a interpretar en el sentido contrario de lo que se pretende, porque quien redacta la cláusula ambigua está pretendiendo obtener una ventaja de esa cláusula ambigua. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Dice, bueno, cuando esto se discuta judicialmente, el juez va a hacer una interpretación contraria a la vez. Es decir, va a ser una interpretación favorable a la parte más desprotegida. La otra cosa que dice, cuando las cláusulas sean notoriamente abusivas,
Por ejemplo, era famoso históricamente la posibilidad de que si uno contrataba un servicio de telefonía, uno tenía que avisar con 30 o 90 días de anticipación de que no iba a renovar porque la renovación era automática. Obviamente que esto era muy común, que uno se olvidara de cancelar la suscripción y automáticamente lo tenían por renovado. Es decir, cuando la cláusula es notoriamente abusiva, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la sanción que el código le da? Es que se tienen por no escritas. También aquellas que desnaturalizan las obligaciones del predisponente, como por ejemplo si yo comprara un auto y en el contrato de compraventa del auto o en el plan de ahorro se dijera de que no voy a tener garantía o que no voy a tener un plazo de garantía. Es decir, son cláusulas que se supone que en la compraventa de un auto 0 kilómetros el servicio postventa debe estar incluido. La que importa en renuncia o restricción a los derechos del adherente. Es decir, yo renuncio a, no sé, yo automáticamente renuncio a cancelar. Y durante 3 años no puedo cancelar mi suscripción. Es decir, todas aquellas que son contrarias al contratante que adhiere, pueden ser consideradas cláusulas abusivas y en ese caso vamos a ver que las consecuencias son la nulidad de esa cláusula. Otra cosa que apareció también en la regulación muy interesante de este código es lo que llaman los contratos preliminares. Los contratos preliminares son contratos que de alguna no es la formación del contrato que nosotros veíamos en Empresario 1, ¿no? Esto que era entre la oferta y la demanda. No, acá es un contrato que se hace con la posibilidad de que las partes acuerden la posibilidad de definir a futuro un contrato definitivo. Y acá se dice, bueno, este contrato, la característica de este contrato es que las partes asumen una obligación y asumen la obligación de hacerlo futuro. Y de alguna manera permiten proyectar el futuro. Es decir, yo no voy a hacer este contrato este año, pero dentro de un año estaríamos en condiciones y las partes nos obligamos a celebrar en definitiva ese contrato a futuro. Bien. Una de las mayores innovaciones de los últimos tiempos en el campo del derecho privado ha sido todos aquellos contratos que vienen de lo que llamamos la relación de consumo. ¿Qué es la relación de consumo? La relación de consumo es un vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor. ¿Y a quién llamamos consumidor? A la persona humana o jurídica que adhiere o utiliza en forma gratuita o onerosa bienes o servicios como destinatario final en beneficio propio o su grupo familiar o social. ¿Cuál es la relación de consumo? La relación de consumo está entre una persona y el proveedor, pero esta persona no lo hace para realizar otros negocios. O sea, no es que compra para revender, sino que esta persona compra para sí o para su grupo familiar. Esto ya viene dado desde la modificación de la Constitución en el año 94, donde se le da a los consumidores usuarios de bienes y servicios una garantía de tipo constitucional. Es la protección de su salud, seguridad, intereses económicos, una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Por ejemplo, la posibilidad que yo tengo de cambiar de mi operadora telefónica manteniendo mi número de teléfono es una consecuencia de la aplicación del artículo 42 de la Constitución Nacional a las normas existentes. Como consecuencia de esta relación de consumo, obviamente se generan contratos de consumo. Es decir, el contrato de consumo es también el celebrado entre un consumidor o usuario final con una persona humana o jurídica que actúe profesional o ocasionalmente con una empresa productora de bienes o prestadora de servicios pública o privada, que tenga por objeto la adquisición, uso o goce de los bienes o servicios por parte de los consumidores y usuarios para su uso privado, familiar o social. La realidad es que los derechos del consumidor ya existían, ya había una ley a partir de que se incorporaron a la Constitución Nacional, ya había una ley que regulaba cuáles eran los derechos del consumidor. Ahora lo que hace este código es incorporar los contratos de consumo y vamos a ver que no solo los incorpora
en general, sino que cuando veamos los contratos bancarios vamos a volver a ver los contratos de consumo relacionados con dentro de los contratos bancarios. Bien, las normas que regulan las relaciones de consumo, dice acá, deben ser interpretadas conforme al principio de protección al consumidor. Este es un principio que rige a partir de que el derecho acepta la idea de que no todas las partes existentes en una relación jurídica, como ya se los dije al principio, tienen igualdad en el poder de negociación, ¿no? Típico del contrato de trabajo. ¿Por qué el contrato de trabajo tiene tantas normas regulatorias? Porque se parte de la idea de considerar de que el trabajador es siempre la parte más desprotegida. Y ahí apareció en el derecho penal, por ejemplo. También existe este principio, ¿no? Si hay una duda sobre si alguien ha cometido o no un delito, se está in dubio pro reo. ¿Qué significa esto? En la duda se está a favor del reo, o sea, a favor del imputado. Acá también, acá es in dubio pro. ¿Qué significa esto? Que si hay una duda, la resolución tiene que ser favorable al consumidor. No tiene que ser favorable a quien tiene la posición dominante. Y por eso el contrato se interpreta en el sentido más favorable para el consumidor. Cuando existen dudas sobre los alcances de su obligación, se adopta la que sea menos gravosa. Es lo que llamamos in dubio pro consumidor, ¿no? En la duda, si hay una duda en la interpretación del contrato, el juez tiene la obligación de asumir aquella que sea menos gravosa para el consumidor. Bien, vamos a ver algunas obligaciones que surgen precisamente de la regulación en el Código Civil de los contratos de consumo. Hay algunas que son las obligaciones de darle un trato digno, las obligaciones del trato equitativo y no discriminatorio y la libertad de contratar. Primero, el trato digno. Dice, los proveedores deben garantizar condiciones de atención y trato digno a los consumidores y usuarios. La dignidad de la persona debe ser respetada conforme a los criterios generales que surgen dentro de los tratados humanos. Y los proveedores deben abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias. Por otro lado, el 1098 nos dice trato equitativo y no discriminatorio. Dice, en realidad, los proveedores deben dar a los consumidores un trato equitativo y no discriminatorio. No pueden establecer diferencias basadas en pautas contrarias a la garantía constitucional de igualdad, en especial la de la nacionalidad de los consumidores. Cosa que es extraña, porque la realidad es que nosotros en el país sabemos de que en muchas zonas de turismo los turistas extranjeros pagan un precio diferenciado al precio nacional, pero esto evidentemente es contrario al artículo 1098. El 1099 dice libertad de contratar. Dice, no puede limitarse la libertad de contratar del consumidor. Dice, en el sentido de que si compra uno no puede comprar otro, u otras similares que persigan el mismo objetivo. Esta es una de las más importantes, ¿no? El derecho a la información. Toda la información de los bienes y servicios que se ofrezcan debe ser oportuna, veraz, clara y completa. Esto es importantísimo. Yo les he agregado en el material de lectura un fallo, he resaltado algunas partes en negrita porque el fallo es largo y les va a resultar a ustedes que no están acostumbrados a su lectura por ahí más difícil de leer, en donde la Cámara Civil y Comercial de Azul condenó a Whitfull, Argentina, y a Naldo Lombardi a pagar daños morales, indemnización y daños punitivos, porque se le había vendido a una pareja, ellos habían edificado su casa con una construcción sustentable y ellos habían elegido aires acondicionados, eligieron 6 aires acondicionados para su casa que fueran de bajo consumo. Y cuando se instalan los aire acondicionados, demuestran de que
por las pericias que se realizan dentro del expediente, se muestra que entre la información que se proyectaba, incluso en el propio manual y en la publicidad, etcétera, del consumo de estos aires acondicionados, difería del consumo real. Y fueron condenados por la Cámara precisamente por entender que se violaba el derecho a la información, que la información que le habían dado a estos compradores no era veraz. Como hemos visto hasta acá, entonces, vemos que hay siete derechos básicos de los consumidores, entre ellos de la información, por eso están todos relacionados, como es el tipo de publicidad, qué es lo que la publicidad no debe tener y qué es lo que pueden hacer aquellos consumidores que se encuentran afectados o quienes resulten legítimamente quienes resulten legalmente legitimados pueden solicitar la cesación de la publicidad, la publicación a cargo del demandado, anuncios rectificatorios y en su caso de la sentencia condenatoria. Con relación a la interpretación, las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme el principio de protección al consumidor. Es decir, esto que yo les venía diciendo, el favor de Bilis, esto es en pro del consumidor. Bien, acá les puse también un fallo de jurisprudencia donde explica que los planes de ahorro previos para fines determinados son contratos de consumo y que por lo tanto las normas deben ser estipuladas a favor del consumidor. Esto ya se hacía antes con la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor. Bien, como les he explicado entonces, los derechos del consumidor tienen garantía constitucional y por lo tanto por eso es que, siendo que se deben todos respetar la Constitución, los jueces tienen la obligación de garantizar ese derecho constitucional a los consumidores. Dentro de los derechos de los consumidores hay algunos otros derechos que son los llamados derechos procedimentales. ¿Qué es lo que se busca con estos derechos procedimentales? Primero, que el proceso sea eficaz y efectivo y eficaz. Primero, el derecho a la jurisdicción. Una de las características de estos contratos de adhesión era que, sobre todo en el interior, se ponía una cláusula que si el consumidor tenía algún conflicto de carácter judicial con el proveedor, los tribunales que iban a intervenir eran fundamentalmente los tribunales de Capital Federal. Esto decía que para la gente era muy costoso, porque no podía litigar en los tribunales que están donde vive, sino que tenían que desplazarse, y la mayor parte de los consumidores terminaban no litigando precisamente porque era más costoso el litigio en sí mismo que lo que podían obtener. Ahora lo que se dice es, esas cláusulas son nulas y el domicilio del consumidor es el que determina cuál es el juez que debe que debe intervenir. La otra es dos cosas, que tiene que haber instancias conciliatorias, que el procedimiento debe ser lo más rápido posible y que se parte del principio de gratuidad, es decir, de que cuando es un consumidor el que está reclamando, no debe afrontar los gastos iniciales de pago de tasa de justicia, etcétera, que son necesarios para iniciar un proceso judicial. Cuando hablamos del trato digno y prácticas abusivas, la atención y el trato debe ser digno y equitativo a los consumidores usuarios. No podrán usar entre los extranjeros diferenciación alguna y en los reclamos de extrajudiciales de deuda deberán obtenerse utilizar cualquier medio que le otorgue la apariencia de reclamo judicial, ¿no? Tales conductas, además de las sanciones previstas en la presente ley, pueden ser pasibles de multa, de otros resarcimientos, etc. Y acá les puse dos o tres jurisprudencias en donde se hizo lugar, por ejemplo, si se activaron las alarmas instaladas en el hipermercado y a la persona se le dio un trato indigno porque se le hizo una imputación que después resultó ser falsa, haber cometido un delito, o cuando se sancionó el maltrato de una empleada de servicios de comunicaciones móviles, etcétera.
Bueno, el derecho a la información ya lo vimos hoy, y acá están todas las pautas que la información que debería consignarse a las operaciones financieras. Si ustedes ven, cuando sale un préstamo de operaciones financieras, fíjense que ahora aparece lo que llama la tasa efectiva. No es solo la tasa que dicen, sino que cómo esa tasa efectivamente, según el tipo de procedimiento de imputación de tasas o de cálculo de tasas, efectivamente cuál es la tasa que el consumidor va a pasar. Por eso están los intereses, el costo financiero, el sistema de amortización, etcétera, todas cuestiones que hacen al derecho de información. ¿Qué pasa con el derecho a la salud, a la integridad, a la indemnidad y a la seguridad, ¿no? Por ejemplo, fíjense, acá hubo un caso en el cual la Cámara Comercial de Capital Federal obligó a una estancia turística a indemnizar a una mujer y su hijo por los daños que sufrieron al caer de un sulky durante un recorrido por el predio. El tribunal en ese momento afirmó que durante el desarrollo de la prestación, el deudor garantiza que ningún daño deberá caer sobre las personas o eventualmente los bienes del contratado. El deber de advertencia, el deber de seguridad propiamente dicho, decir, advertir, por ejemplo, cuando se vieron que los parques infantiles hay una advertencia de que de acuerdo al tipo eh, de juego que se va a utilizar, si conviene o no conviene, para quién no es conveniente utilizarlo, sí. Cuando están lavando el piso, ponen esos iconos de que el piso está mojado. Es decir, estos son deberes de advertencia. Los deberes de sustitución, retiro y recupero del bien también, es decir, se debe permitir que la persona pueda devolver, etcétera, etcétera. Bien, ven, yo acá les he puesto un montón de señales que están relacionadas con esto, ¿no? Hay esto se ve muchísimo en Estados Unidos, fíjense, estas son señales en las que lo que está diciendo el café caliente, el café caliente quema. Hay toda una historia con relación a esta. Está bien que Estados Unidos tiene toda una política muy judicial, muy amplia y muy de fijar sumas muy altas de indemnización, pero es importante decir, fíjense en este mini desafío de cuerdas, como esto es el deber de seguridad, usar equipo de seguridad, no abrir el seguro, no se permite correr, etcétera, etcétera. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Tienen todo el material puesto en, este, en la parte de material de lectura, y saben que ya tienen los emails. Cualquier duda se pueden contactar con nosotros. Y desde ya les aclaro lo siguiente: ninguna clase la escucha de la clase o la lectura de los PowerPoint o todo aquello que nosotros les ponemos para facilitar la comprensión no sustituyen la lectura del material de lectura y la lectura de los artículos del código. Para eso hay códigos comentados, que si ustedes tienen alguna duda, también surge del código. Bueno, hasta la próxima.